Ya, estimados, vamos a continuar con la configuración que dejamos pendiente de la clase anterior, repasando un poco algunos parámetros, algunas recomendaciones. Pero antes de comenzar, yo le envié ya un apunte para que le echen un vistazo. Se lo envié al correo de cada uno y está la implementación de Oracle, ¿cierto? Cualquier versión Express Edition, que es más o menos los requisitos que deberíamos tener nosotros para instalar el sistema de base de datos en cualquier tipo de plataforma. Específicamente para el ejemplo nuestro está hecho sobre un sistema operativo Windows Server 2008. Chicos, pongan atención por favor. Y lo que necesita como requisito para hacer la comunicación remota. Así que ténganlo a mano. Ahí aparecen los puertos. Echen un vistazo, están los números de puertos que después están preguntando cuáles son. ¿Cierto? En el apunte están los puertos que hay que abrir: 1521, 2030, 8080. ¿Ya? Que son las excepciones que se abren predeterminadamente en los sistemas operativos para poder conectar, en este caso, la máquina en forma remota con algún tipo de interfaz. ¿Ya? El puerto 8080 es para verlo vía web el servidor. El puerto 2030 es para conectarlo con el motor SQL Server. Y el puerto 1521 es el puerto con el cual responde las consultas SQL. Entonces hay que tener los tres puertos abiertos. Están en el apunte para que le den un vistazo cuando tengan que hacer sus configuraciones. ¿Ya? Le puse el link de descarga en el caso que quieran nuevamente bajar la versión de Oracle XD de la página de Oracle. Es de descarga gratuita. Lo único que requiere es tener la cuenta creada en Oracle y por lo tanto no tengo solamente el gestor de base de datos, sino que también tengo libro y material para preparación de la certificación, para hacer un DBA Oracle. Así que también está el link ahí, se los puse en el PDF. ¿Ya? Y algunas pantallas sobre la instalación y lo que fuimos haciendo la clase anterior, para que vayan recordando cómo se hacía. ¿Ya? Ya nosotros damos por hecho la instalación y hoy día vamos a trabajar en la configuración y la conexión. ¿Ya? Pero es bueno que le vayan dando un vistazo. También está la parte de instalación del SQL Developer. El SQL Developer es la interfaz gráfica que necesita para conectarse. ¿Cómo se llama la interfaz gráfica en SQL Server? ¿El administrador? Management Studio. En MySQL, ¿cómo se llamaba? El Workbench, ¿cierto? Acá el SQL Developer se llama. ¿Ya? Entonces también tenemos una herramienta gráfica y también está el link de descarga por si quieren implementarlo. ¿Ya? Entonces toda esa información está en el apunte para que lo tengan a mano, les va a servir para la siguiente nota, el siguiente taller, cuando tengan que implementar ustedes ya por sí solo una máquina con un motor de base de datos. Ya. Primero, ¿qué cosas copiamos al cliente? ¿Qué cosas copiamos hacia el servidor? En el cliente, que puede ser el mismo Windows 7 que estamos trabajando, que este Windows 7 ya tiene el Workbench instalado para accesarse MySQL, tiene el Management Studio también instalado para conectarse al motor SQL Server, y también podrían instalar aquí la interfaz gráfica para conectarse al Oracle. Quizás por recomendación podrían tener una máquina virtual por cada motor de base de datos, ¿cierto? Para ponerlas separadas. Un cliente Windows 7 para el Oracle, otro cliente Windows 7 para el SQL Server, otro cliente Windows 7 para el MySQL. ¿Ya? O si no, cargan todo en la misma máquina, pero lo que les va a pasar, si tienen todos los programas clientes en un solo cliente, el cliente, ¿qué pasa cuando arranca? Está demasiado lento, ¿cierto? Se pone bastante lento para iniciar. ¿Se puede tener todo en la misma? Se puede. Pero no es lo recomendado. Ahí podrías tener una máquina virtual para cada interfaz gráfica. ¿Ya? ¿Qué cosas copiamos nosotros hacia el cliente? Bueno, Oracle XE Client, que esa fue la carpeta que entregamos en la clase anterior. Había otra carpeta que se llamaba SSMA Oracle. Esa carpeta nosotros la vamos a utilizar cuando tengan que integrar para el siguiente trabajo los dos motores de base de datos. ¿Ya? Ahí vienen unos drivers de conexión para que el servidor Oracle encuentre en la red al servidor SQL Server y viceversa. ¿Ya? ¿Y qué tuvimos que copiar a la carpeta raíz del cliente? Copiamos algo. Una carpeta que se llama SQL Developer. De esa carpeta SQL Developer, lo único que hay que hacer, porque ya está descomprimida, esa también está en el link que aparece en el PDF, ustedes lo que hacen ahora, de esa carpeta en el cliente, crean un acceso directo al escritorio de el archivo que se llama EDQ, en este caso la aplicación que se llama
SQL Developer. ¿Ya? Ese le crean un acceso directo al escritorio. Nada más que ello. Vamos a probar, ¿cierto? La interfaz de conexión, ¿cierto? Lo copia el acceso directo. Está hecho en Java. Está hecho en Java. Ahí tengo el acceso directo ya creado. Y esta herramienta, ¿cierto? Va a conectar o me va a asociar al servidor. Pero me pide algo. ¿Qué pide? ¿Qué pide? No, pide algo. Ahí. Algo pide. Necesitan el JDK, ¿cierto? Se necesita tener el JDK antes. Entonces, hay un detalle. Necesitan el JDK en el cliente. De hecho, por eso me pide la ruta específica. ¿Ya? O si no, les va a hacer esta pregunta al cliente cuando quieran ejecutarlo, luego de haber hecho el acceso directo, les pide la ruta al JDK. Entonces hay que instalar el JDK. ¿Qué es lo que hace el JDK? ¿Qué es el JDK? ¿Cierto? ¿Qué función cumple el JDK? Es un framework, ¿cierto? Para generar una máquina virtual Java. Usted cuando instala el NetBeans, inmediatamente se instala el JDK en el equipo que lo instala. Y así puede compilar el lenguaje Java. Entonces requieren instalado el JDK para la implementación. El kit de desarrollo Java. JDK. JDK tiene un tamaño de 289 MB. Si alguien no lo tiene, yo se lo puedo pasar ahora para que lo instale. Ya, lo copio, para que no lo descargue. Ya. En el JDK se instala todo lo que viene por defecto, toda la herramienta, tal como viene. Ya, para los que van instalando el JDK, no hace ninguna configuración diferente, solamente como dice, todo lo que viene por defecto. Si usted, por ejemplo, en un equipo instaló un NetBeans, será necesario quitar el JDK. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo mi equipo con Windows 10 tengo instalado NetBeans, ¿será necesario instalar el JDK? No, porque no está. Viene instalado, claro, viene con instalación. Viene, pero da la posibilidad de instalarlo en forma separada. Hay una versión de NetBeans, ¿cierto? Que yo la puedo bajar con todos los componentes a una NetBeans que se llama Lite, que solamente es NetBeans. ¿Cuánto ustedes instalaron en NetBeans? ¿Cuánto tenía el archivo de NetBeans en tamaño? ¿1 giga más o menos de espacio, no? Cuando programaron con NetBeans ya. La versión liviana de NetBeans tiene 200 megabytes. Pero hay que instalar todo aparte. Hay que instalar después el interfaz, hay que instalar el Java, todo. Se le pone siguiente sin seleccionar nada. Se instala, claro, se instala por defecto. Por eso a mí me quitaron y lo dejé, ¿no? Oye, me preguntaste. ¿Pero sí que más allá? ¿Y para qué? Ahí estamos. El mismo. No, se va a hacer. ¿Qué se dice? ¿Y tú? No.
Ya. Si llegan a una parte de la instalación, y les dice cambien la carpeta o ruta, usted crea una carpeta. Crea una carpeta. ¿Dónde la crea? En la misma ruta, archivos de programa, dentro de Java, ¿cierto? Ahí crea una carpeta con un nombre nuevo. En caso que le pregunte, yo le digo JDK. Entonces dentro de la carpeta JDK voy a hacer la instalación. En caso que le pregunte, ¿cierto? Que vuelva a reestructurar y hacer otro directorio. ¿Ya? Y esa carpeta es la que debo recordar después cuando inicie el SQL Developer. Ya, y simplemente cierran nomás, terminan, no instalan la librería o la documentación, no la necesitamos para el taller. Ya. Jóvenes, lo que van terminando, ya cuando termina su instalación, e inician el acceso directo al SQL Developer, ahí es la ruta donde instalaron, ¿cierto? Agregan la ruta en browser. Y ahí les va a aparecer ya, antes no estaba. Y ahí le doy siguiente, ¿cierto? Y va a levantar la interfaz gráfica. No es que terminen de instalar, así que no se vayan apurando, puede que se demore un minutito más, un minutito menos, pero ahí ya pueden levantar el SQL Developer. ¿Ya? Todavía no nos vamos a poder conectar porque nos faltan configurar algunas cosas, pero es para comprobar que ya la interfaz gráfica está corriendo. ¿Ya? SQL Developer. Así como existía en Microsoft el SQL Management Studio, acá existe el SQL Developer de Oracle, que es el que permite gestionar la conexión. Y simplemente veamos que levanta bien la aplicación. Está hecha en Java, ¿ya? Toda la interfaz está hecha en Java y Oracle, como motor de base de datos, también está hecho en Java. Solamente comprobamos que inicie, nada más. Que inicie en forma correcta. Hasta ahí. Ya, hasta ahí deberíamos llegar. No podemos generar conexiones todavía. ¿Ya? Todavía no generamos conexiones remotas porque no tenemos el servidor configurado. Y eso yo cierro, simplemente cerré. Listo, fue comprobar. Hasta ahí el cliente. En el servidor mientras, para comprobar que corra correctamente el Oracle, deberían ver lo siguiente. Abren el navegador, ¿cierto? Y para verlo local, se ve con la dirección, ¿cierto? 127.0.0.1 2.8080/APEX. Yo les voy a escribir la dirección para que la abran en forma local. Ya, esa es la ruta local. Así tienen que abrirlo. Y te mando la advertencia de agregar. Te pongo la misma botón de 127.0.0.1/8080/APEX. Entonces ahí comprobamos que el puerto está abierto. Va a mandar la página de bienvenida. Sí, acéptalo. Entonces una vez que comprobamos la dirección local en el servidor, ¿cierto? Debería pedir el acceso. ¿Con qué usuario? SIS y la contraseña que instalaron la primera vez, ¿ya? ¿Todavía no con la SIS, cierto? ¿Ya? A mí no me parece así. Deberíamos ver
ya por primera vez la interfaz de entrada del motor de base de datos. ¿Ya? Necesita que ya el kit esté activado. Tienen que ir a la si no le abre, tienen que ir a la página de Explorer, tienen que ir a las opciones de internet y tienen que en las opciones de seguridad bajarle todos los niveles. Ir bajando todos los niveles de seguridad del navegador. En caso que no le funcione. Y además de ello, en la pestaña que dice dominios de confianza, Trusted Site, ahí, tiene que pinchar Site y tiene que agregar la dirección local del servidor. La copia y la pega. La copia y la pega. Entonces la toma, ¿cierto? La ruta completa, la copia y la pega en las opciones de seguridad. Y la añade ahí. La añade y luego reintenta. ¿Para qué vamos avanzando? ¿Cierto? Estamos directamente en el servidor, estamos con el usuario sys, ¿ya? Y lo primero que vamos a generar nosotros, lo primero es ir a Database Users y vamos a ir a crear un nuevo usuario. Database User, Create User. Create User. ¿Ya? En Create User creamos un usuario y ustedes lo crean como quieran. La idea es que no tenga espacios ni ñ. Puede ser el nombre. Yo, por ejemplo, voy a crear un usuario que se llame R Orellana. Contraseña, repetir contraseña. ¿Ya? Y me da dos opciones. El usuario puede estar por defecto bloqueado o desbloqueado. ¿Ya? Locked es bloqueado, un locked es desbloqueado o habilitado. ¿Ya? Y este usuario que estamos creando nosotros, es importante que le asignen, ahí dice qué perfiles va a tener. ¿Ya? Entonces están los permisos que puede ser para conectar, para hacer consulta, o el permiso más amplio de todo, ¿cuál es? El DBA. Entonces yo lo aplico como DBA y además de ello, ¿cierto? Le doy todos los permisos para que pueda crear tablas, crear roles o otro usuario, crear procedimientos, todos los permisos que pudiese tener. Entonces el nombre, contraseña, tipo de cuenta, un locket, ¿ya? Desbloqueada y todos los permisos. Y ahí lo crean. Ya pueden crear todos los usuarios que crean. Ahí me va a aparecer ya el usuario creado. Cuando están bloqueados va a aparecer con un símbolo, un candado, cuando lo deshabiliten. Es importante que si un usuario no lo van a usar por mucho tiempo, no lo eliminen, sino que bloqueenlo. Porque si tiene asociado tablas, se van a borrar las tablas también. ¿Ya? Y lo otro que nos falta, aparte de haber creado un usuario más, en la misma pestaña, ¿cierto? Vamos al Home, nos vamos a Administración nuevamente, y ahí hay dos cambios que tenemos que hacer. Uno de ellos es hacer un mensaje de bienvenida, donde dice Manage Login Message, y ese mensaje le va a aparecer cuando alguien se conecte en pantalla abajo del navegador. Ahí lo personaliza usted. ¿Ya? Ahí lo hace. Ahí le puse bienvenido servidor Oracle 10. Es un mensaje. ¿Ya? Y guarda el mensaje. Eso es lo primero. Hace un mensaje de bienvenida. Hasta 255 caracteres más largo el mensaje que se puede hacer. Ahí usted personalícelo. Es un mensaje que sea más o menos, ¿cierto?, respetable, ojalá. Guardan. Y lo otro, nuevamente van a Home. Nuevamente vamos a Administración. Y para habilitar el acceso remoto vía el navegador, se van a la pestaña final que dice Manage HTTP Access. Y ahí se van a dar cuenta que en qué modo viene. Dice activado solamente o disponible para acceso local. Ustedes lo activan para acceso remoto. ¿Ya?
Lo activan para acceso remoto. Y aplicar cambio. Ahora tenemos que probar desde el cliente para ver si nos conectamos. Como todavía el SQL, cierto, developer no le funciona todo, igual nos podemos conectar al servidor, pero sin la aplicación. ¿Cómo nos conectaríamos? Por el vía web, ¿cierto? Porque igual activamos el acceso web. Entonces ahora, luego de haber aplicado los cambios, va al cliente y desde el cliente abre la página. Abre la página del servidor. Es la misma ruta, pero ahora en vez de 127.0.0.1 tiene que ser la IP. La IP del servidor. Porque ya lo va a abrir desde otro equipo. 8080/Apex, la misma ruta. Apex. Ya, recordar cuál es el IP entonces. Para entrar entonces al servidor es lo mismo, pero en vez de la IP local, tiene que ser la IP asignada a la tarjeta de red. En este caso yo le di la punto 14. 2.8080 el puerto / Apex. Y les va a cargar la página de bienvenida y les va a salir abajo el mensaje. Al final de la pestaña del navegador, el mensaje. Y entran con el usuario que recién crearon. El usuario remoto. Y con ese trabajan en forma remota. Hasta ahí deberíamos estar. Ya, jóvenes. Porque vamos avanzando ya el último bloque. Si pudimos entrar perdón, vía web, también lo debería hacer vía la aplicación. Ya, la diferencia que este aplicativo, jóvenes, el que está hecho en Java, lo vamos a probar si funciona. En realidad hace lo mismo que conectarse vía web, ¿ya? Porque nosotros vamos a manipular base de datos, vamos a manipular usuarios, crear registros y hacer consultas. Y la misma tarea la podríamos hacer por acá. Entonces está la alternativa que también lo hagamos mediante el navegador, ¿ya? Para generar una conexión. Dentro de lo primero que deberíamos hacer nosotros, antes de empezar a hacer tabla o comunicación al servidor Oracle, es aprender que en el propio servidor, ahora volvamos al Windows Server 2008, ver dónde están las carpetas de instalación y qué se respalda al servidor, ¿ya? Entonces, en la raíz del servidor, vayan a la carpeta que se llama Oracle XE, donde se instaló. Y hay dos carpetas, una se llama app y la otra Oracle Data. En la que se llama app se van a hacer los respaldos, ¿ya? Los respaldos de la propia base de datos, especialmente la carpeta que se llama Flash Recovery. Nosotros vamos a generar un respaldo ahora para ver cómo se hace. Y en la otra carpeta, la que se llamaba Oracle Data, se van guardando lo que son las bases de datos que uno va creando, así para que sepan dónde van a estar. Entonces, en app, dentro de app, voy a repetirlo nuevamente la ruta, para que sepan qué cosas se guardan en cada una de ellas. Entonces, carpeta de instalación principal, Oracle XE, en app, Oracle nuevamente, Flash Recovery,
se hace un respaldo completo del servidor de base de datos. ¿Ya? Son archivos que no se pueden ver algunos porque son archivos de aplicación, ya no son archivos de texto. Y en la otra carpeta, si vuelven a salir al inicio, a Oracle Data o Oradata, XE, están las bases de datos. ¿Cuál es la extensión con que se crean las bases de datos? Son puntos DBF, ¿ya? De Database File. Por lo tanto, ahí están las bases de datos del sistema. Esas son las que trae el Oracle por defecto. Así como Microsoft tenía una base de datos por defecto, ¿se acuerdan? Temporal, ¿cuál más se llamaba? Master, esas mismas, aquí también están. También están. Aquí están las de usuario, las del sistema como tal, las temporales que van guardando las consultas, etc. Ahí tenemos nosotros la base de datos en forma completa. ¿Cómo respaldamos? Vamos a hacer un recovery de todo lo que hay. ¿Ya? Pero primero que deberíamos hacer nosotros, antes de empezar a trabajar en el servidor, respaldar todo. El respaldo se hace de todo el servidor de base de datos en la siguiente pestaña, en el mismo servidor. Dentro de la carpeta Oracle Database, en inicio, está la que se llama Backup Database. Y esa la vamos a ejecutar. Hay que hacer un respaldo completo de todo como está al inicio del servidor. Así que en caso que tengamos problemas, volvemos a restaurarlo como estaba por primera vez. ¿Ya? ¿Cuántas bases de datos se pueden hacer? Una. De sistema trae 5, pero una podemos crear nosotros. Solamente una. ¿Ya? Entonces hacemos el backup database, levanto una terminal, ejecutamos el backup database. Ya, y ahí me pregunta si quiero crear un respaldo completo en caso que tenga un problema con el servidor, no volver a instalarlo, sino que restaurarlo al inicio. Siempre este respaldo hay que hacerlo antes de empezar a crear tablas o base de datos, ¿ya? Para dejarlo así al estado inicial, de cómo lo montamos la primera vez. Ahí le doy la letra I, Y, le digo que sí, ¿cierto? Y comenzamos a hacer el respaldo total. ¿Ya? Y me pregunta sobre el respaldo inicial. Este respaldo no es solamente de las bases de datos, sino que también es de los archivos con que está programado el motor de base de datos, las carpetas propias, todo. Usuarios, todo lo que tengamos en este momento. Y me aparece, se creó un respaldo día 16 de abril de 2018, con la hora actual. Entonces así podríamos volver en algún momento a dejarlo a cómo estaba inicialmente antes de que hiciésemos cambios. El respaldo se demora unos segundos, un minuto aprox. Así que no se apresuren. Para que vamos comprobando ya que se haya restaurado. ¿Puedo hacer el respaldo, Eduardo? ¿O está en el respaldo todavía? Se demora con un minuto. Un minuto.
Ya, por lo menos ya teniendo el respaldo inicial, ya podríamos apagar el servidor para después seguir trabajando el día viernes. Los que no les funcionó el SQL Developer, les voy a pasar otra versión para que probemos si corre efectivamente. Aquí ahora mismo,